Maestro, ¿qué sientes con esto que está sucediendo y qué afecta a nuestro trabajo interno? Bueno, yo soy bastante, em, ah, no quiero usar la palabra positivo, porque me parece muy cursi, pero proactivo, vamos a llamarle proactivo al concepto, ¿no? Es decir, Proactivo. algunos de ustedes que han trabajado conmigo eh, sabrán y se habrán dado cuenta que soy absolutamente intolerante a el no se puede, ¿no? Eh, Cada vez que alguien se acerca con una de estas negativas de, ay, pues tal cosa, otra no se puede, pues yo me pongo un poquito reactivo o más bien proactivo y hago que las cosas se puedan, ¿sí? En el buen sentido, ¿sí? Eh, eh, Teatro sabe que yo he ido eh, viviendo un proceso de, ¿cómo le pudiéramos llamar? Un proceso de maduración, ¿sí? En todos sentidos, física, intelectual, espiritual, emocionalmente. Eso me ha no dado la razón en relación a esta posición proactiva, en relación a la acción humana, sino más bien eh, una cuestión de madurez, ¿no? Creo que las cosas siempre van a tener muchas posibilidades de solución, ¿sí? Entonces, ¿qué siento yo con esto que está sucediendo? Les voy a decir otro ejemplo que tuve cuando iniciamos esta segunda fase de mis cursos de filosofía y letras en línea, ¿no? Eh, Ustedes saben que a mí me gusta jugar mucho, ¿sí? Me gusta en el trabajo jugar muchísimo, ¿no? Y en la primera parte del semestre de mis clases presenciales, pues más o menos pude interactuar con algunos de mis alumnos, no con todos, porque esta cuestión del rapport y la comunicación, pues no se da, de gratis con todos, ¿no? Pero con aquellos que se da, pues juego, me gusta mucho jugar. O sea, había una alumna que siempre estaba dibujando y yo pensaba que no estaba poniendo atención, pero si la interrumpía y le preguntaba, me contestaba perfectamente, ¿no? Eh, entonces pude entender que ella hacía este tipo de actividad como una manera de concentración, ¿no? Eh, Había otro, el clásico nerd de la clase, que yo decía, no sé, pandemia, y él se sentaba en el escritorio del maestro, en la computadora, y yo decía pandemia, y ya tenía en la pantalla la definición de pandemia, y me encantaba, ¿no? Porque yo colaboraba y ayudaba muchísimo a esto, ¿no? Y así, 4, 5, 6, 7 alumnos con su particularidad. ¿Qué pasa cuando cambiamos a esta cosa de en línea? Entonces, batallamos un poquito, ¿no? Para encontrarnos eh, a través de las redes, pero les propuse que inventáramos maneras de recuperar nuestra propia persona, ¿sí? Persona en el sentido más latino de la palabra, que es nuestra personalidad, y que intentaran entonces hacerlo interactivo dentro de su línea de trabajo. Y la clase se volvió absolutamente divertida, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho que se apellida Kars,
eh, que tiene un libro que se llama Juegos Finitos e Infinitos, ¿sí? Eh, Huelga decir que yo soy partidario de los juegos infinitos. A mí me parece que el teatro es un juego infinito, ¿sí? A veces la gente no entiende eso. Lo que dice Kars es que todo aquel, en este caso teatrero, que hace teatro para ganar o para demostrar que es el mejor o para triunfar, lo coloca dentro del concepto. Sin embargo, el juego infinito, dice Kars, es aquel que se juega para continuar el juego. Creo que lo que yo siento con esta nueva modalidad de trabajo en línea, de acción en línea, tiene que ver con juegos infinitos, ¿sí? Mi sentir sobre qué está sucediendo y cómo afecta nuestro trabajo interno tiene que ver con si yo soy partidario de los juegos finitos o de los juegos infinitos. Si soy partidario de los juegos finitos, creo que es la mejor oportunidad en este momento, como dice Balibar, para pensar lo impensado y empezar a practicar juegos infinitos para poder seguir jugando. Esa sería mi respuesta a este cuestionamiento, Sandra. Ok. Pregunta Dani Arroyo. ¿Es necesario un nuevo lenguaje para esta nueva normalidad? Absolutamente. Absolutamente. Eh, eh, pues creo que esta pregunta huelga decirlo, pero está respondida con las preguntas, con las respuestas anteriores, ¿no? Claro. Es decir, es el lenguaje de las imágenes. O sea, no podemos, o sea, dice, ¿cómo se llama el argentino este del convivio? Bati. Dubati. ¿Sí? Él son tres factores de los que habla Dubati, eh, que son, él le llama la grafía lineal, que es esto que hice yo ahorita de enseñarles un libro en cámara, ¿sí? Es parte del lenguaje de imágenes, ¿sí? Para la nueva normalidad, si le queremos llamar así. Pero además está el audio, que tiene que ver con la escucha, pero además está el video. Tendría que ser una combinación de esto eh, aplicado a esta idea de las meta imágenes, ¿no? Eh, eh, es como cuando entendemos el cine como un fenómeno de diálogo, entonces estamos completamente equivocados, ¿sí? El cine tiene que ver con un lenguaje de imágenes. Entonces, el nuevo lenguaje para esta nueva modalidad de performar, de performance, es apoyarnos en la imagen, más que en el discurso. Y como dice Dubati, si combinamos discurso con audio y con imagen, pues tendríamos la combinación perfecta para crear un nuevo lenguaje. El error sería intentar videograbar, o sea, como están haciendo todos nuestros, eh, eh, ¿cómo les llamaré? Compañeros de teatro, ¿no? Que están poniendo todas sus obras grabadas en redes. Y es una pendejada, ¿no? Porque no, o sea, pues no, eso sirve nada más para activar la memoria, ¿no? Pero no sirve como un lenguaje, como un nuevo lenguaje. El nuevo lenguaje tiene que ser creado específicamente para esta nueva manera de comunicación que tiene que ver con distancia, ¿no? Tiene que ver con eh, ser, no hacer. Todos somos educados para hacer cosas, ¿sí? Creo que el nuevo lenguaje tiene que ver
con el entendimiento de nosotros como seres, no como hacedores, ¿sí? Somos hacedores de teatro, pero ese teatro ya no se puede hacer. Entonces, ahora tenemos que ser en el teatro, como diría Heidegger, ¿no? Desarrollar a nivel de imagen este nuevo lenguaje. Ok. Viene una pregunta bastante extensa de Susi Alanis. Ajá. Entonces, no sé si quieras que te la haga completa o la vamos viendo por partes. Sí, házmela completa. Te la hago completa, ok. Dice, ¿cómo podemos organizarnos para apoyar a los trabajadores del arte y la cultura que no tienen ingresos estables? ¿Podemos decir que son los más afectados por la pandemia? Si no es así, ¿quiénes son y cómo puede apoyarse a estas personas desde la práctica artística? ¿En qué medida crear y difundir las prácticas artísticas y culturales en estos tiempos es una forma de evidenciar privilegios socioculturales? ¿La considerarías como una nueva suerte de violencia ética necesaria? Es absolutamente una nueva violencia ética. ¿Qué pasó con esta pandemia? Desde mi perspectiva, lo que pasó con esta pandemia es que vino a demostrar el colapso de las instituciones. Específicamente, es decir, concretamente, la más evidente es la de salud, ¿sí? Es decir, de pronto nos damos cuenta de que había 300 hospitales tirados en la República sin terminar, menos equipados para funcionar, ¿no? Eh, Nos dimos cuenta que en España y en Italia y en China, bueno, en China inmediatamente hicieron un hospital, ¿no? Para atender el problema. En Italia se empezaron a morir miles de gentes. En España igualmente ahí adaptaron un gimnasio, no sé qué, para poder dar cabida a todo esto. En Estados Unidos van no sé cuántos miles de muertos. En Brasil, gracias a la estupidez y la corrupción de Bolsonaro, pues está la gente, hicieron un performance que me pareció genial, ¿no? En Copacabana, un grupo de artistas eh, hicieron tumbas, ¿sí? En la arena, centenares de tumbas en la arena con banderas y con... ese es el nuevo lenguaje, compañeros. Creo yo que ese es el nuevo lenguaje a través del cual podemos comunicarnos. Entonces, eh, ¿qué pasa con lo que dice Susi? Bueno, eh, um, el virus no genera en sí mismo desigualdades de salud, pero la desigualdad social sí, que es básicamente de lo que está hablando Susi. Habrá que esperar a tener análisis elaborados y conocer con detalles ese impacto. Pero la pandemia del coronavirus es un problema serio de salud pública que no afecta igualmente a todos. Como a veces se dice, eh, presenta grandes desigualdades según la clase, el género, la situación migratoria y otros ejes de desigualdad. Creo que la pandemia vino a evidenciar este colapso de las instituciones, evidenciando estos problemas de corrupción en donde todos los presupuestos estaban siendo mal empleados y jamás empleados para satisfacer las necesidades de aquellos que pagamos impuestos, ¿sí? Eh, ¿Cómo ayudar, dice Susi, a la gente que se quedó sin empleo? Pues ese es creo que ayudar a la gente haciendo colectas o buscando más becas o haciéndole el juego a las instituciones. O sea, ahorita, por ejemplo, está esta tontería
el festejo de los 25 años de Conarte. Y todo el mundo dice y dice y dice, Conarte no está haciendo su trabajo. Los que estamos haciendo el trabajo somos nosotros, somos los artistas, ¿sí? Pero pareciera que los artistas están bajo el dominio y bajo la servidumbre de una burocracia que no nos da lo que verdaderamente merece nuestro ingenio, nuestra creatividad, nuestra energía, nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestro pensamiento, nuestros proyectos de vida, porque todos ustedes que están aquí, crear una plataforma de expresión democrática. O sea, de nada sirve una beca, de nada sirve un apoyo, si no reestructuramos el sistema social. O sea, lo dice muy claro aquí, ¿no? O sea, sí mismo desigualdades de salud, pero la desigualdad social sí, ¿sí? Eh, el coronavirus es un problema serio de salud pública que no afecta igualmente a todos, como a veces se dice, sino que presenta grandes desigualdades el género, la migratoria y otros ejes de desigualdad. O sea, han muerto miles y miles de ancianos porque los paradójicamente, los asilos de ancianos, PADOS, en donde se paga porque cuiden a nuestros viejitos, están infectados y los mató el virus, ¿no? Es terrible. Eso habla de un problema de colapso de instituciones que hay que ver, no ayudando a nuestros colegas, dándoles un poco de ayuda, porque eso no va a solucionar el problema. Hay que modificar, hay que cambiar la estructura, ¿sí? Y la única estructura que me parece a mí que puede solucionar ese problema, el sistema democrático, ¿sí? Una plataforma de expresión donde todos tengamos los mismos, las mismas responsabilidades, donde todos tengamos la oportunidad expresar nuestro sentir a partir de derechos humanos. ¿Sí? Es un problema de carácter estructural en términos de políticas nacionales. Entonces, no vale para nada solucionar lo inmediato. Hay que modificar de fondo la estructura para poder que esto funcione correctamente. Era en la nueva normalidad, ¿cómo podría evolucionar el teatro? ¿Se podría decir que estamos entrando a una nueva etapa histórica del arte? Voy a responder con un libro de Peggy Phelan que se llama Sin Marca, ¿sí? Yo creo que la palabra que responde esto, y creo que Lehmann lo dice claramente en su libro, es performance, ¿sí? Phelan dice, porque el teatro como lo conocimos, bueno, no el teatro que yo hago, ¿no? Ustedes saben que soy bastante irreverente, pero el teatro tradicional es un teatro de superado. Creo que eso ha quedado en el pasado. Esta idea del teatro expandido o el ensayo de Rosalind Krauss sobre la escultura en el campo expandido, creo que aplica muy bien a esta manera de evolucionar en el teatro, que es justamente la escena expandida. Peggy Phelan dice en su libro, dice, la performance se niega a este sistema de intercambio, o sea, el de la reproducción,
y se resiste a la economía circulatoria fundamental a él. Es decir, como decía Bertolt Brecht, que lo importante en el proyecto performático tiene que ver con el proceso, no con el resultado final. Y creo que ese es un... Me hicieron una entrevista para estos perfiles del norte y una de las preguntas que me hizo Daniel de la Fuente fue si yo consideraba que alguno de mis proyectos usó el concepto, la imagen de un proyecto en caída libre en términos de fracaso. Arrogante como soy, yo le contesté que yo consideraba inmodestamente que ninguno de mis proyectos había sido un fracaso y menos en caída libre. ¿Por qué? Bueno, yo soy un privilegiado, y ustedes saben, porque he tenido acceso a entrenamiento, he tenido acceso a educación, he tenido acceso a un montón de privilegios que agradezco infinitamente, que me han permitido desarrollar un sistema de trabajo en el cual el público guste o disguste del resultado final. Pero finalmente a mí lo que menos me interesa es el resultado final, sino la evolución del proceso de trabajo a través del cual, no yo, sino el equipo completo, vamos avanzando en una idea y estrategias para dictar un discurso que sea congruente y coherente con la historia que estamos contando, en el cual, bueno, no hay equivocaciones, ¿sí? Puede ser, insisto, que al guste tal o cual espectáculo. Incluso aquella barbaridad que hicimos con Samuel y con Vicente Galindo, en donde falló todo, el audio falló, la luz llovió, fue un desmadre aquello. Finalmente había siempre a las obras de teatro a tomar fotos y luego nos regala fotos, no sé cómo se llama él. Marco Reyes. Pero al final... No, Julio. Julio. Debe ser Julio, ¿no? El que le dicen el público. Debe ser Julio. él, ¿no? Al Sí. final vino y dijo que qué maravilloso espectáculo, ¿no? Porque cada vez que yo decía línea, decía racata, todo el texto. Entonces decía, es que así está planeado, ¿no? No, cuando estaba planeado, lo que pasa es que estaba absolutamente desconcentradísimo y fuera de foco, ¿no? Yo creo que son parte de un discurso, es parte de un discurso, ¿no? Entonces, Peggy Phelan considera que el teatro no es reproducción, ¿sí? Y lamentablemente la mayoría de los espectáculos teatrales tienen que ver con reproducción. Dice, necesariamente escribir sobre eso cancela el rastro, ¿sí? La premisa fundamental de Peggy Phelan para definir performance es que performance sucede en el presente. Y no importa que hagamos una segunda, una tercera, una cuarta o una décimo, no sé qué funciones, las funciones van a ser diferentes siempre, ¿no? Entonces, el performance sucede solamente en el presente. Intentar, y creo que ese es un problema con esta idea de las videoteatralidades, porque lo que quiere es reproducir, y eso creo que es un problema.
dice la independencia de la performance, de la reproducción, en masa tanto tecnológicamente, económicamente y lingüísticamente, es su mayor fuerza. Entonces, ¿cómo podría evolucionar el teatro? Así, creo yo. El teatro tiene que evolucionar, como dice Lehmann, como dice Rosalind Krauss, como dice Asia, ¿sí? En donde incluso el tipejo este que está atrás moviendo lo técnico, de repente agarra una cámara y viene y toma al actor y a la actriz, y luego se regresa a seguir haciendo su chamba allá atrás. El director está a la vista del público diciendo los cues de luces. Creo que ese es el nuevo sentido del hacer teatro, y la pandemia viene a obligarnos a hacer eso. Y ya. Sí, no estaremos sobrevalorando los artistas, las redes sociales y plataformas digitales, tanto así que pudiese darse el caso de que los gremios se planten en su zona de confort y decidan quedarse plantados en la modalidad o modo digital y aparte atrapado en las redes sociales. No creo, los seres somos seres sociales. Entonces, creo que evolucionaremos estas cuestiones tecnológicas. No sé a través de qué, a lo mejor nos convertimos en cyborgs, a lo mejor, tal vez. A lo mejor procede una vacuna, pero yo creo que vamos a buscar, ¿sí? Como ponía este ejemplo de la extraña timidez de las copas de los árboles, o sea, guardando estas distancias en términos de, ¿cómo se llama? De una sana distancia para proteger nuestro espacio vital, pero regresaremos a la sociabilidad, ¿no? Porque somos así. Entonces, yo creo que, bueno, habrá artistas que se queden en estas zonas de confort y decidan plantarse, ¿no? En esta modalidad. Yo creo que no, ¿no? En esta misma entrevista que les digo que sucedió aquí en el Auditorio San Pedro, me decía la directora de Cultura que cómo quitarle el nombre de auditor, cómo echar abajo el nombre de Auditorio San Pedro y convertir eso en un teatro, el Teatro San Pedro. Y de qué manera empezar a desarrollar cuestiones interactivas entre instituciones para poder optimizar la infraestructura y los recursos para hacer proyectos, ¿no? Proyectos interactivos, no en el sentido de la interacción evidente o la comunión, diría Grotowski, o el convivio, diría Dubati, o la puta madre, diría yo, ¿no? Pero el concepto tendría que ser... Judith Butler tiene una cosa que se llama cuerpos aliados y lucha política, en donde dice, en los últimos años el cuerpo humano ha entrado en la escena política de diversas maneras. Una de ellas ha sido en las calles, mediante asambleas que provocaban o convocaban a multitudes en espacios públicos, provocando el desconcierto de las autoridades. Cuando escribió esto Judith Butler, no hace mucho, pero cuando lo escribió, no se imaginaba que el asesinato de este cuate Floyd en Estados Unidos iba a levantar a las multitudes en todo el planeta en contra de este concepto de racialidades, ¿no? Y creo que eso es fundamental.
porque ¿de qué va esto? La verdad es que no existen razas, existe una sola raza, la raza humana, ¿sí? El resto son categorías, ¿sí? Categorías, si les quieren llamar étnicas, pero hay una sola raza, ¿no? Igual que le respondía ahorita a Susi en términos de crear una plataforma democrática donde todos tengamos las mismas posibilidades de expresión, los mismos derechos y responsabilidades. Lo mismo digo con esto, ¿no? Imagínense que un idiota, no sé cómo se llama, un televiso que ahora vive en Nueva York, no sé qué Martínez, Mauricio Martínez, se empezó a pelear con Tenoch Huerta y con ellos diciendo que en México no teníamos problemas de discriminación y de discriminación racial. Uf,